Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este tutorial de Adobe After Effects en donde vamos a trabajar con el plugin de Particular, ¿sí? Un poco desarrollando las posibilidades de este plugin con las opciones que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un trabajo simple como para recorrer el programa y generar estos fuegos artificiales que vemos que se pueden hacer entre tantas cosas con este plugin. Vamos a comenzar con una nueva composición de vamos a poner unos 10 segundos, del tamaño que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer Full HD, y para aplicar el plugin de Particular lo que necesitamos es un sólido, así que vamos a generar un sólido del mismo tamaño. A este le vamos a poner fuegos. Bien, vamos a aplicarla, entonces vamos a buscar dentro de efectos, Trapcode Particular, o simplemente con el buscador de ajustes preestablecidos lo vamos a aplicar. Fíjense que nosotros tenemos acá la aparición de las partículas en el centro de nuestra pantalla por medio de un emisor. Entonces nos vamos a meter acá en Emitter, lo que sería el emisor de partículas, y lo que necesitamos nosotros es que haya una generación y que después corte esa generación de partículas. Así que eso lo vamos a hacer poniendo acá fotogramas claves al principio. Vamos a ponerle un determinado valor, 200, 300, 500, eso lo van a elegir ustedes, ¿sí? En el fotograma 0. Después voy a hacer un clic acá, voy a ir al fotograma 4 y voy a presionando la tecla U para que aparezca el fotograma clave, voy a repetir el valor hasta el fotograma 4 de 300, que es la cantidad de partículas que yo puse. Un fotograma después, así que hago un clic acá, pongo 5, un fotograma desplazado después, cierro el generador de partículas llevando su valor a 0. Entonces, fíjense, nosotros acá ya tenemos la generación de partículas y después no genera más partículas, es decir, hay una explosión en el medio de partículas. Está justo en el medio porque es la mitad, ¿sí? De 1920 por 1080, así que fíjense que el emisor de partículas está justo en esa posición. El tipo de emisor es puntual, ¿sí? Y la generación de partículas es uniforme, así que bueno, acá tendríamos nosotros lo que serían nuestras partículas. Lo que nosotros podemos modificar de las opciones que tenemos acá es aumentar, por ejemplo, la velocidad si es que queremos que esas partículas lleguen más lejos. Vamos a llevarlo por lo menos al doble, fíjense. Entonces esto explota y explota de manera más rápida. Si quieren que explote menos, bajen el valor hasta un valor de velocidad que a ustedes les resulte interesante, por ejemplo. Entonces sería, ahí llegaría, ¿ven? A 200, que es lo que yo puse, y con esa velocidad se expande. Bueno, dentro de las opciones que tenemos acá, ya estamos. Simplemente vamos a cerrar esto y vamos a ir a las opciones físicas, ¿sí? ¿Por qué? Nos vamos a meter en las físicas porque nosotros queremos que tenga un poco de gravedad para que esta explosión después de un rato caiga. Así que esto también lo vamos a modificar y ustedes verán entonces que esto explota y después la gravedad hace que las partículas caigan. Esto pueden, si les parece que es mucho, reducen el valor y van regulando la gravedad, como para que explote, pero que en algún momento estas partículas, como los fuegos de artificio, caigan. Después también están las opciones de resistencia de aire, que a mí me resultan bastante interesantes para lo que sería dentro de las características físicas. Acá lo que vamos a hacer es aumentar la resistencia del aire. Esto va a hacer que las partículas se frenen cuando explotan. Entonces, explotan y después, fíjense, van a caer por la propia gravedad que nosotros le hemos puesto. Si les parece que es demasiada resistencia, lo reducen, y si quieren que llegue más lejos, ¿sí? Si quieren que llegue más lejos, lo que pueden hacer es aumentar la velocidad en la parte de emitter. Entonces, tenemos acá la explosión, la resistencia del aire hace que se frene y después la gravedad hace que las partículas caigan. Bueno, si nosotros quisiéramos ahora
producir que duren más tiempo estos fuegos de artificio, ¿sí? Más que, fíjense que acá ya a los 3 segundos las partículas mueren, nos vamos a meter dentro de partículas y fíjense que precisamente la vida de esas partículas es de 3 segundos. Así que si nosotros queremos que duren más, que vivan más, aumentamos acá la vida de esas partículas. Por lo menos ahí la llevamos hasta 4. También podemos hacer, darle cierto grado de aleatorio a la vida de las partículas, es decir, que no todas vivan la misma cantidad, por lo tanto todas van a ir desapareciendo de a poco, con determinada en diferentes momentos. El tamaño, si a ustedes les parece que quieren que esto sea más grande, pueden poner que no sea una esfera, sino una esfera resplandeciente, y acá en algún lugar tendremos el resplandor y podremos bajar entonces el tamaño este del resplandor. Bien, vamos a ver ahora entonces las opciones de colorización. Bien, dentro de sistema auxiliar vamos a activar la opción de emit, vamos a ponerlo de manera continua, y lo que queremos, fíjense, es que en la explosión, ¿sí?, vamos a tener nosotros una determinada cantidad de partículas que van a vivir una determinada cantidad de tiempo. Entonces vamos a poner acá 100, 50, 0,5, ¿sí? Vamos a darle un poquito de gravedad, que está más abajo. Esto va a hacer que también la trayectoria de estas partículas esté afectada por la gravedad. Y ahora vamos a trabajar con el tamaño de las partículas, con el tamaño de sobrevida. Entonces vamos a modificar esta curva que tenemos acá. Queremos que al principio, por ejemplo, podríamos pasar así, las partículas sean más pequeñas y que después al final vayan, la parte de atrás de nuestra explosión sea más chica, o podemos pedirle, por ejemplo, que esto sea del tamaño original al principio, pero que después vaya decayendo. Esto se puede ir dibujando de esa manera, o podemos tomar acá los diferentes gráficos. Hay una opción que es muy interesante, que es esta. Esto va a hacer que las partículas, cuando exploten, fíjense, después de que hayan reducido, simplemente lo que hacen después de que hayan explotado, van a cambiar su tamaño, es decir, de manera aleatoria, ¿no? Y algunas partículas. Y esto mismo lo tiene las partículas que están acá arriba, en donde nosotros ponemos, por ejemplo, el tamaño, ¿sí? Tenemos la misma opción y podemos elegir lo mismo. ¿Qué va a hacer esto en partículas? Que cuando esto explote, después de explotar, fíjense, desaparezcan las partículas, pero algunas después desaparezcan y vayan desapareciendo de a poco, y inclusive alguna hasta que una vez que desapareció vuelva a aparecer. Entonces esto lo van a lograr con el tamaño después el tamaño, como dice acá, overlife. Vamos a dejar esto acá y vamos a poner, por ejemplo, que la opacidad también overlife que tenemos acá, le vamos a dar también la forma que al principio tenga determinada opacidad y que después vaya decayendo. Esto lo vamos a hacer tocando acá la forma que tenemos. Entonces acá tendríamos la opacidad y el tamaño. Nos falta el color. Acá en donde tenemos el color overlay, fíjense que vamos a tener una escala de degradados. Bueno, nosotros podemos elegir alguno de los degradados ya existentes, con algunas opciones que ustedes quieran. Podemos modificar estos colores, ¿sí? Simplemente haciendo doble clic en el regulador, como lo hacemos en Photoshop. Pueden ir cambiando entonces los colores de los fuegos artificiales y cómo serían en la parte final. Si quieren que sea, por ejemplo, qué sé yo, un poco más oscuro en la parte final, pueden pedirlo desde ahí, y estos reguladores, por supuesto, también se pueden correr. Puedo poner esto acá incorporar otro un poco más oscuro y jugar con lo que serían entonces nuestro
el color de estas partículas que aparecen después de que aparecieron las principales. Por eso es el sistema auxiliar. Acá también dentro le damos un poquito de gravedad, porque si no todas vendrían, si estuviéramos con 0 de gravedad, todas la cola de estas partículas iría desde el centro, ¿sí? No estaría afectada la gravedad de lo que sería de estas segundas partículas. Si yo quiero que se deformen un poquitito, también le cambio la gravedad de este sistema auxiliar de partículas, ¿sí? Entonces acá tenemos todas estas opciones. De lo que tenemos acá podemos dejarlo así como está. Total, ya bastante natural estarían nuestros fuegos artificiales. Si a ustedes les parece que es mucho la vida de estos 4 segundos, es demasiado, ya saben, volvemos a la partícula y le cambiamos y le ajustamos de acuerdo al tiempo que ustedes quieren que dure, porque a lo mejor les parece que dura demasiado, quieren más resistencia de aire. Bueno, todas estas cosas, como vieron, están dentro de partículas y auxiliar system. Bueno, acá tendríamos nosotros lo que sería nuestra primera explosión. Nosotros podríamos duplicar esto varias veces y ponerlo como desfasado para que explote muchas veces. Entonces podríamos seguir duplicando, generar múltiples fuegos de artificio. Inclusive, ven, acá tenemos una explosión, otra explosión, otra explosión. Inclusive podríamos jugar con los colores, simplemente tocando la del medio y poniéndole a esta de acá del medio. Ya vimos que los colores van a estar dentro de, nosotros lo dimos dentro de AUXSystem, y acá donde dice en color de sobrevida podemos cambiar esto y elegir, por ejemplo, algún otro color que vaya a colores cálidos. Simplemente nos movemos acá en la escala. Y acá tendríamos nuestras segundas explosiones. Entonces la primera tendría un color, la segunda tendría un color, la tercera tendría otra. Otra opción sería entrar con las opciones ya regulares, por ejemplo de tono y saturación, y cambiar desde corrección de color y hacer una corrección. Lo vamos a poner acá con la última, una corrección de color. Esto va a teñir entonces todo lo que sería el color de nuestra última explosión. Podemos ponerle más saturación. Otra de las cosas que podemos hacer es agregarle resplandor, ¿sí? Podemos buscar resplandor. Está dentro de estilizar. Podemos poner que las partículas tengan un poco más de resplandor. Esto ustedes lo regulan, ¿sí? Umbral de resplandor, radio de resplandor, todas estas cosas, cómo se regulan los reguladores de siempre. Y ahora lo que vamos a hacer es incorporar entonces el disparo que va a producir estas explosiones. Entonces vamos a crear un nuevo sólido y vamos a ajustar con particular las opciones de ese disparo. Así que esto lo vamos a llamar disparo, ¿sí? Y esto va a venir hasta el centro de las partículas. Lo voy a ubicar debajo de todas las demás. Y las demás las voy a correr para que el disparo demore, por ejemplo, un segundito, en 1,5 segundos en llegar. Entonces fíjense, nosotros tenemos acá lo que sería la emisión de este disparo. Lo vamos a tener con, si le aplicamos por supuesto, el mismo efecto de particular. Vamos a ir a emitter y vamos a ponerle acá que las partículas sean direccionales, ¿sí? Y lo que queremos ahora es que esta partícula llegue desde acá y cuando llega a este punto estallen nuestros fuegos. Así que me voy a parar en este lugar, voy a marcar la posición poniendo un fotograma clave acá, voy a ir a tiempo cero y voy a llevar este centro fuera de nuestra imagen por abajo. Entonces nuestras partículas irían y ahí se produciría la explosión. Bueno, después, como estas partículas siguen viviendo, tendríamos que ver entonces de qué manera podemos hacer que desaparezcan. Entonces podríamos lograr, por ejemplo, cortar esto que en determinado momento, una vez que llegó ya,
una vez que llegó, ya estas partículas no molesten más. Así que bueno, lo que vamos a producir acá es trabajar con lo que sería la vida de estas partículas. Podemos producir entonces que estas partículas duren menos de un segundo, así que vamos a achicar este valor, vamos a poner un valor que sea como de un segundo total. Yo lo que quiero es que llegue hasta ahí y que después, una vez que se produjo la explosión, las demás partículas se vayan muriendo. Así que vamos a también aumentar también, darle cierto grado de aleatoriedad. Vamos a darle cierto grado de variación al tamaño para que no todas sean iguales. Vamos a darle, si quieren le pueden darle, voy a poner un poquito de variación de color para que no todas sean tan blancas. Pueden meterse y darle un poco, cambiar el tamaño. Podemos ir a estas partículas con resplandor. Si quieren le pueden bajar entonces el grado de resplandor para que no sea tan fuerte. Y también podemos empezar a jugar con las características físicas, dándole gravedad un poco, ¿sí? Y dentro de aire vamos a entrar a jugar entonces con lo que sería la resistencia del aire, como habíamos dicho en el paso anterior. Y hay acá una opción interesante de turbulencia, que lo que le permite a esto es afectar la posición y el tamaño por el aire. Entonces esto va a hacer que la trayectoria, ¿sí?, sea un poco más menos recta, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que esto tiene cierta turbulencia. Nosotros podríamos pedir que, bueno, meternos a jugar acá con lo que sería la escala, que estas partículas que vienen ahí atrás entonces sean un poco más desordenadas, ¿sí?, con la trayectoria. Si les parece también, podemos nuevamente reducir la cantidad, la vida de estas partículas desde acá, ¿sí? También podemos jugar con la opacidad overlife. Lo que vamos a pedirle también es que la opacidad vaya decayendo, así que vamos a ponerle al principio de tamaño grande y que después se vaya yendo, vaya desapareciendo. Entonces ya tenemos la opacidad. El tamaño también podemos pedirle que el tamaño tenga la misma trayectoria, es decir, que venga más grande y que vaya desapareciendo. Lo podemos dibujar o podemos poner alguna de estas opciones que arrancan con un tamaño entonces y que después va bajando. Recuerden que esto siempre se puede pintar. Yo puedo ir modificando esto, cambiando lo que sería la curva. Si les parece, agregan más partículas, lo que fuera. Bueno, acá estaría entonces lo que serían nuestros fuegos artificiales. Esto, como les dije, podemos precomponerlo. Vamos a llamarlo fuegos 1. Y esto también, nosotros lo que podemos hacer es duplicar esto, ¿sí?, y ubicar otros fuegos en otros lados. Inclusive podríamos, dentro de la escala, podríamos cambiar el valor acá, ponerle un negativo adelante para que menos. Entonces acá tendríamos lo que sería el fuego cruzado. Esto se puede desplazar, ¿sí? También lo podemos correr, ubicar acá, simplemente para que aparezcan entonces estos fuegos y realizar este efecto. Por supuesto, como les dije, siempre podemos cambiar los colores. Si queremos que algunos sean diferentes, podemos cambiar los colores, podemos desplegarlos y separarlos para que no sean tan parecidos. Bueno, es un tutorial entonces en donde nosotros hemos recorrido las opciones que tenemos con el plugin de Particular, y la idea es un poco clarificar cómo es el funcionamiento en general
de este plugin. Voy a prepararles otro tutorial con algunas de las otras opciones del plugin.